La verdad que ha sido un placer estos 2 meses y medio aproximadamente que hemos estado organizando estas conferencias, y la verdad que el tiempo pasa volando. Ya parece mentira que hace apenas unos meses estuvimos montando esta maravillosa exposición, que me han comentado que está teniendo muy buenos resultados en cuanto a visitas. Y bueno, hoy que efectivamente clausuramos estas jornadas, pues la vamos a dedicar a los custodios, el custodio de un legado que son los palacios de Liria, Las Dueñas y Monterrey. Esta colección que han visto en la exposición es una parte representativa que se encuentra pues, en estos palacios de la Casa de Alba, y yo lo que pretendo ahora en este paseo es explicarles un poco cómo la historia de estos edificios y sobre todo un paseo, una visita a 3 de los monumentos más importantes de la Casa de Alba, que son, como les digo, estos 3 palacios que tienen una historia singular, que son cada uno muy diferentes a otros, pero todos comparten, como veremos ahora, un mismo espíritu y un alma y un espíritu coleccionista que ha sido el de los duques de Alba a lo largo del tiempo. Estos palacios, como pueden ver, desde el punto de vista del estilo de arquitectura no tienen nada que ver. En el centro tiene el Palacio de Liria de Madrid, a la izquierda el Palacio de las Dueñas de Sevilla y a la derecha el Palacio de Monterrey. Y como les digo, aunque son muy diferentes, todos guardan reflejan el alma y el espíritu coleccionista de la Casa de Alba en cada objeto, en cada fotografía, en cada obra de arte. Y no son salones fríos, salones de un museo, sino que reflejan ese alma de una familia. Por sus pasillos, estancias, escaleras, salones, podemos recorrer 500 años de historia familiar a través de una colección. Colección que no solo se conserva en los principales salones, sino también en estancias privadas, en los espacios más íntimos de la familia. Hay obras de esta exposición que hemos traído una, por ejemplo, viene del dormitorio particular del Duque de Alba. Como pueden ver, es una colección que está organizada para ser disfrutada no solo por los visitantes, sino también por los residentes, ¿no? Y vamos a empezar con el Palacio de Liria. El Palacio de Liria es sede de la Fundación Casa de Alba, uno de los palacios civiles más importantes de Madrid, y vamos a hacer un recorrido por su historia. El Palacio de Liria se lo debemos al tercer duque de Berwick, Jacob y James Stuart y Colón, que tienen aquí en este retrato, tataranieto del mariscal de Berwick, que es una de las obras que tienen esta exposición, y fíjense los 2 apellidos. No me voy a centrar en hablar de los personajes porque ya se hizo en la conferencia del profesor Calderón, pero fíjense esos 2 apellidos, James Stuart y Colón. Efectivamente, Jacob y James Stuart y Colón era hijo del segundo duque, un personaje, ¿verdad?, que a José María le tiene especial aprecio, primer embajador español en Rusia en 1726. Y este duque, para que vean ustedes, estos señores, los James Stuart, que acaban de llegar a España, como podemos decir casi antes de ayer, van a casarse muy bien. El segundo duque de Berwick entronca con la duquesa de Veragua, Catalina Ventura Colón de Portugal, heredera directa de Cristóbal Colón, un título que va a heredar de su hermano, que muere sin descendencia. Y este tercer duque de Berwick, este joven, que va a heredar de su padre el ducado de Berwick y de su madre la casa de Veragua, va a casar con la hermana del duque de Alba, con María Teresa Silva y Álvarez de Toledo. De modo que este duque va a recibir por parte de su padre un título muy importante en ese momento en España y por parte de su madre unas rentas americanas fundamentales. Por eso les presento este árbol, porque el Palacio de Liria se va a construir con las rentas americanas. El Palacio de Liria le debe mucho a la Casa de Veragua. ¿Y dónde va a construir este palacio el duque de Berwick? Aquí tienen un plano de Madrid en 1785, fecha aproximada cuando se concluye el Palacio de Liria. En este momento el duque vive en París, el duque de Berwick va a estar 19 años en París y va a querer un palacio muy diferente a los palacios que se estaban construyendo entonces en Madrid. Recordemos que Madrid, que aquí tienen ustedes
prácticamente un siglo y medio antes. Fíjense la comparación. Este es el Madrid de Felipe IV con la famosa cerca que va a mandar construir Felipe IV, que es una cerca que va a limitar la ciudad y que tiene varios objetivos. Un objetivo, obviamente, de seguridad, defensa de la ciudad, pero también pues, para evitar la propagación de enfermedades y también un control aduanero, podríamos decir, control económico, ¿no? Pues fíjense que un siglo y medio después, Madrid prácticamente no ha superado los límites de la época de Felipe IV. Pero los Borbones, desde Felipe V hasta Carlos III, se va a empezar a modernizar. Una ciudad que no era ni de lejos digna de ser capital hegemónica de Europa. De modo que los Borbones, durante todos estos años, van a realizar cambios para que la ciudad vaya ganando avenidas. ¿Y qué va a hacer la nobleza? La nobleza, en un primer momento, aquí tienen ustedes donde se encontraba el viejo alcázar, que lo ven ahí aquí a la izquierda, aquí tienen el viejo alcázar. En ese momento la nobleza alquilaba casones y vivía por toda esta zona. Aquí tienen ustedes la plaza, a ver, un momentito, la plaza mayor, la tienen aquí, y todo esto es lo que hoy podríamos la zona de Bailén. Cuando se construye el Palacio de Buen Retiro, que como saben es un palacio que se va a construir con malos materiales y apenas va a tener un uso de 50 años, la nobleza se va a trasladar al Paseo del Prado. De modo que el Palacio de Liria, sin embargo, una de sus características es que va a estar alejado de la zona donde la nobleza se instala, concretamente en el otro punto de la ciudad, en ese recuadro que ven en la parte superior izquierda. Ahí se va a construir el Palacio de Liria, en los terrenos que va a aportar su mujer, la hermana del duque de Alba, como dote, y cerca del Palacio Nuevo, que ya saben que Felipe V detestaba el viejo alcázar y cuentan las leyendas que aplaudió después del incendio de la Navidad de 1734, creo que fue, ¿no? Esta es la zona donde se va a construir el Palacio de Liria, en el mapa de Teixeira. Era una zona con casas bajas, con huertas, pero sí que se los quería traer porque aquí ven ahí la parte superior izquierda, toda esta zona, esta zona que yo les acoto con esta línea, pertenecía a un mayorazgo que luego va a pasar a la Casa de Alba y de esa forma va a pasar a la Casa de Bric por ese matrimonio. Pero lo interesante es que ese edificio que ven ahí, esa huerta, era, a ver si me apaño, aquí. Esta era la Huerta de San Joaquín, era un palacete del Marqués del Carpio, ahí es donde estuvo la Venus del Espejo de Velázquez, a pocos metros de donde luego se va a construir el Palacio de Liria. El Palacio de Liria se va a construir entre dos edificios importantes en ese proyecto de ampliación y van a aparecer edificios civiles muy importantes como el cuartel de la Guardia de Corps de Felipe V, que es ese edificio mastodóntico que ven ustedes aquí, que hoy es el Centro Conde Duque, como pueden ver, las afueras de la ciudad. Pero las afueras de la ciudad, entonces, hoy es el centro de Madrid. Y el otro edificio interesante este es el Seminario de los Nobles, que perteneció a los jesuitas y anteriormente a la Casa de Alba. Otra característica del Palacio de Liria, hemos dicho que se construye a las afueras de la ciudad, es que va a tener una enorme influencia francesa, totalmente diferente a las construcciones de influencia italiana que se van a edificar en Madrid en el siglo XVIII, porque el duque está en París y el duque va a contratar a un arquitecto francés, no quiere saber nada de los arquitectos que viven en Madrid, y este arquitecto francés construye un palacio, le plantea un palacio como a imitación de los hôtels particuliers de París. Tienen ese ejemplo, que es un palacio con doble fachada idéntica, con patio de armas en la parte delantera y jardín privado en la parte trasera. Fíjense cómo se construía en Madrid, que era habitual, palacios entre medianeras y de fachada a la calle, es decir, de presentación de tu palacio a la calle. En el modelo del Palacio de Liria es diferente. Un patio de armas en el centro, como ven en este grabado de 1790, a los pocos años de que se construyese, y aquí lo ven en la maqueta de León Gil de Palacios, una maqueta maravillosa que si tienen oportunidad de ir a Madrid, se acaba de restaurar, está en el Museo de Historia de Madrid, y aquí pueden ver ese concepto perfectamente. Un patio de armas delantero que luego se va a jardinar y un jardín trasero. El palacio tuvo
de Liria tuvo dos arquitectos. Un arquitecto del que se sabe muy poco se llama Louis Gilbert, del que apenas se conservan datos, no tenemos información de él ni en la Biblioteca Nacional Francesa, hay muy pocos datos de él, posiblemente lo conoció el duque en Francia, y va a plantear un palacio, como digo, a la francesa, pero este va a ser un arquitecto terrorífico. Las obras las va a supervisar su hermano, el marqués de San Leonardo, y el marqués de San Leonardo le va informando semanalmente a su hermano, el duque de Berwick, de cómo van avanzando las obras. Y fíjense cómo habla de este arquitecto. Le dice un día, en el año 67, vienen a ver la obra Sabatini y Ventura Rodríguez. Y dice que la obra, poca fortaleza de la obra, lo mal dispuesta que va y lo mucho que gasta en ella son infinitos. Y le dice, solo veo lo poco adelantado que la obra después de tantos años que se ha empezado. Es decir, la obra iba lenta y estaba costando mucho dinero, costando la hacienda del duque. Y en 1769 ya él le dice directamente a su hermano, es un grandísimo embustero, tiene reputación de embriagarse y los oficios todos hablan muy mal de él. Así que Ventura Rodríguez se va a hacer cargo de la obra y Gilbert va a pasar a un segundo plano. Y Ventura Rodríguez, con la ayuda de Sabatini, que ya saben que Sabatini y Villanueva fueron dos de los grandes arquitectos del Madrid de Carlos III, y en menor medida Ventura Rodríguez, pero todos ellos van a modernizar lo que es el Paseo del Prado. Las famosas fuentes de Cibeles, Neptuno, son obras de Ventura Rodríguez. Ventura Rodríguez va a aportar elementos propios que lo van a alejar un poco de esa influencia francesa. Por ejemplo, el cuerpo ático central. Va a ser un palacio de marcado estilo neoclásico, con tres cuerpos, un cuerpo bajo almohadillado, y aquí tiene una vista del jardín trasero desde la parte norte, y ven ese cuerpo ático, aquí lo ven mejor. Este es un elemento que va a aportar Ventura Rodríguez, donde se van a incluir las armas y decoración con los escudos del duque y de su mujer. Va a corregir defectos en el edificio, por ejemplo, la balconada la va a hacer diferente, pero el Palacio de Liria podemos decir que tiene una enorme influencia francesa debido a Gilbert, pero va a tener algunas modificaciones italianizantes de Ventura Rodríguez. Aquí tienen, por ejemplo, ese elemento tan característico del patio de la armería del Palacio Real de Madrid, ese cuerpo ático central. Ven las similitudes entre ambos palacios. El Palacio de Liria va a despertar el interés de muchos viajeros, personas importantes, ministros, y también tenemos información en guías de viaje. Por ejemplo, la guía del viajero de Francisco Mellado de 1843 dice: este palacio es el más notable entre los de los grandes de España. Ha padecido ya 2 incendios, pero no ha afectado más que a la parte superior. Efectivamente, en 1833 va a sufrir un incendio y se va a perder todo el último piso. Aquí tienen un grabado, pueden ver aquí la comparación, esas cubiertas que tenía el Palacio de Liria en el siglo XVIII se van a perder en el siglo XIX y no se van a volver a recuperar. Y además aquí, fíjense, el jardín delantero, aquí teníamos ese patio de armas a la francesa, y en el siglo XIX, como respuesta a la moda de la época, se va a jardinar. Fíjense qué maravilla, la primera fotografía que conocemos del Palacio de Liria, de Jean Laurent, de cerca de 1863, y si conocen esa zona de Madrid, esta foto fue tomada en el barrio de Argüelles. En el ensanche del segunda mitad del XIX es cuando se construye todo el barrio de Argüelles, en el punto rojo, que es donde posiblemente se tomó esa fotografía, que era la montaña del Príncipe Pío. Y ahí ven el Palacio de Liria a la sombra de ese mastodóntico edificio que era el cuartel de guardia de Felipe V. El Palacio de Liria va a tener un siglo XIX muy interesante. Vieron en la conferencia anterior, el gran coleccionista Carlos Miguel va a adquirir cerca de 150 cuadros en Italia que va a traer a España, colección de escultura. Pues hubo un proyecto para las caballerizas que vemos aquí, estas caballerizas, porque el palacio, aquí tienen el palacio, aquí tienen la casa del administrador, y este edificio era las caballerizas. Aquí se planteó hacer un museo que habría sido posiblemente el primer museo de Madrid para ubicar esa colección que había comprado Carlos Miguel en Italia.
pero, como sabemos, se agotó su hacienda, quedó totalmente arruinado después de su etapa italiana y no pudo hacer frente, de modo que las obras se van a alojar en el Palacio de Liria. Y va a haber un momento, sobre todo con la duquesa Rosario, de la que ya hablamos en las conferencias del Palacio, esta gran historiadora, esta mujer sin duda fuera de serie y una de las mujeres más singulares e interesantes del siglo XIX, ella no solo va a organizar el archivo, sino también la colección. Aquí tienen una de sus salas favoritas, la sala de vitrinas, donde la vemos trabajando, y sabemos que ella se encargó de reorganizar la colección de arte. Aquí ven cómo se empiezan a exponer los tapices de Veragua, colección de pintura italiana, vitrinas con documentos de Colón, porque recordemos que ella fue la que descubrió esos documentos de Colón que vinieron con Catalina Ventura Colón de Portugal, esa señora que les comenté que se casó con el duque constructor del palacio. Pues ella va a organizar el palacio y labor que también continuará su hijo, el duque Jacobo. Aquí tienen fotografías de un palacio que ya no existe. Se suele decir que el Palacio de Liria ha nacido dos veces. Nació en 1785 y volvió a nacer en 1956, como veremos ahora. Estas son fotografías magníficas que nos dan mucha información de cómo se decoraba y las piezas que entonces se custodiaban. El salón de batallas, también reformado por la duquesa Rosario. La Sala Goya, la primitiva Sala Goya, ahí tienen el icónico retrato de la duquesa de Alba por Francisco de Goya. Y hubo, como no, fruto de las modas del siglo XIX, un salón árabe, por supuesto. Un baño árabe que, por desgracia, no se conserva y ahora verán la razón. El duque vivió toda esa etapa, vivió una época ahora les comentaré, de enorme actividad, pero aquí les traigo una anécdota, porque el Palacio de Liria fue de los primeros palacios de Madrid que tuvo luz eléctrica, ¿no? Y el duque en su memoria nos dice: bien recuerdo la tremenda invasión de simpáticos obreros que por toda la casa rozaban, taladraban y trabajaban para instalar los hilos, y las conversaciones que con ellos teníamos. El día de la inauguración de la luz fue inolvidable y a los chicos se nos permitió acostarnos más tarde a fin de disfrutar de esa nueva impresión. Claro, nosotros estamos acostumbrados a tener luz eléctrica, pero imagínense en este momento cuando se hizo todo este trabajo, ¿no? El Palacio de Liria fue testigo en esos años del duque don Jacobo se fundó el patronato del Museo del Prado, el Comité Hispano-Inglés, el Comité Hispano-Francés. Hubo una cena de la Sociedad de Naciones en el año 29 y el duque va a hacer también ciertas reformas. Por ejemplo, va a contratar al gran paisajista Forestier para que le hiciese un nuevo plan para el jardín trasero. Y este parterre que ven en la fotografía es el parterre trasero del Palacio de Liria, que es obra de Forestier en el año 1916. En el Palacio de Liria también nacerá su heredera, que es la duquesa Cayetana. Esta es la fotografía del bautizo cuando la niña fue llevada, la duquesa de Alba fue llevada al Palacio Real con sus padrinos, los reyes, don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia. Y ahí tienen a sus suegros, ahí está el duque de Híjar, en una de las fotografías, este es el duque de Alba, y aquí tenemos al duque de Híjar. Pero el Palacio de Liria, como digo, nació dos veces, porque en noviembre de 1936, durante la Guerra Civil Española, va a quedar totalmente destruido. Ahora les voy a enseñar algunas fotografías bastante escalofriantes para los que tenemos sensibilidad con el patrimonio. Me habría gustado traerles más fotografías, pero debido a que tenemos poco tiempo y tengo que hablarles de los otros palacios, pero sí comentarles un poco brevemente la historia de qué ocurrió durante la Guerra Civil en el Palacio de Liria. El duque estaba entonces ya fuera de España, había sacado parte de la colección y fue guardada en el Banco de España, Embajada Inglesa y otros lugares de Madrid, y la Junta del Tesoro Artístico que se creó, la Junta del Tesoro Artístico de la República, que se creó para la protección del patrimonio y para evitar los saqueos a iglesias, a palacios y demás, se hizo cargo del palacio. Pero antes lo había hecho las milicias comunistas, que se fueron a vivir al Palacio de Liria, lo abrieron al público
y estuvieron un tiempo viviendo allí. La colección se evacuó, pero va a haber 2 terribles incendios entre el 16 de noviembre y el 20 y pico de noviembre, el 25 de noviembre, que van a destruir el palacio. Aquí les traigo algunas fotografías del antes y después del zaguán primitivo, que hoy es totalmente diferente. Fíjense la escalera de Ventura Rodríguez, que había diseñado, totalmente hundida. El baño, esta es una fotografía del baño de Rató, que fue un regalo del duque Jacobo de bodas para su mujer, Rosario Silva Guturbay. La capilla, con pinturas de José María Sert. El duque en el año 30 le había encargado a José María Sert, al gran pintor catalán, amigo personal del duque, renovar la capilla y realizó una serie de lienzos de los que hoy solo se pudieron salvar una pequeña parte. El propio Sert los tuvo que restaurar. Y aquí ven pues cómo quedó la capilla. La escalera principal, fíjense que el edificio quedó prácticamente hueco como una caja de zapatos. Lo único que se mantuvo en pie fueron las 4 fachadas. Esa escalera maravillosa que había planteado Ventura Rodríguez quedó totalmente destruida, con las pobres esculturas al desnudo, esculturas que había comprado Carlos Miguel en el siglo XIX, estas esculturas que nos hablaba el profesor Redín en la anterior conferencia, y aquí la han visto en la exposición. Aquí tiene una fotografía de una obra que tienen en la exposición, que es hecha por un arquitecto, que es una vista axonométrica de cómo queda el Palacio de Liria. Entonces, el duque vuelve de Inglaterra, el duque estuvo como embajador en Londres desde el año 39 al 45, pero en el año 45 dimite cuando ya se cerciora de que el general Franco no tiene intención de restaurar la monarquía. El duque es monárquico, muy amigo de Alfonso XIII, y dimite como embajador. Y tiene que tomar una importante decisión: qué hacer con el Palacio de Liria. Y decide, con los propios recursos de la Casa de Alba, reconstruirlo. Encarga al arquitecto Edwin Lutyens, al célebre arquitecto británico famoso por Nueva Delhi y casas inglesas, que ya era amigo de la familia, había trabajado para su hermano el duque de Peñaranda, y le encarga unos planos. Y lo va a ejecutar el arquitecto español Manuel Cabañes, puesto que Lutyens fallece antes de iniciarse los planos. Aquí tienen algunos de los planos que han podido ver también en la exposición, y va a ser un palacio que va a tener ciertas diferencias con el original. Aquí tienen la escalera, que va a ser totalmente diferente a la planteada por Ventura Rodríguez. Esta es una escalera de estilo inglés, planteada por Lutyens. Y el duque de Alba solo va a iniciar los trabajos, pues quienes los van a concluir van a ser la duquesa Cayetana y el duque Luis. Aquí tienen el Palacio de Liria a partir de los años 60, va a ser un lugar de grandes celebraciones, va a haber una enorme internacionalización de la Casa de Alba. Por ejemplo, en el año 59 hubo un desfile, de ahí tienen a un jovencísimo Saint Laurent, porque hubo un desfile de Dior benéfico, ven ahí a la duquesa doña Cayetana y Saint Laurent, y hubo un desfile que fueron cerca de 2.500 personas al Palacio de Liria para ese maravilloso desfile. También, ahora que está actualidad, ¿no? Creo que en televisión tienen una serie ahora de la Reina Victoria Eugenia, y Patrimonio Nacional, en la Galería de las Colecciones Reales, ha inaugurado una maravillosa exposición sobre la Reina Victoria Eugenia. La Reina Victoria Eugenia también, recordemos que era madrina de la duquesa Cayetana. Y, curiosamente, un personaje que han visto en la exposición, la emperatriz Eugenia de Montijo, a su vez era madrina de la Reina Victoria Eugenia. Y aquí tienen, como pueden ver, al duque Luis, padre del actual duque, y que fue fundamental en la gestión de la Casa de Alba en los años 60, y la duquesa Cayetana. A ella le debemos el Palacio de Liria que vemos hoy día. El padre de Cayetana, el duque Jacobo, lo inició, pero fue la duquesa y el duque Luis quienes van a dedicar el mayor esfuerzo para su reconstrucción, redecoración, adquisición de bienes, de muebles que se perdieron de la guerra. Van a ampliar la colección, como ya hizo también su padre, y aquí tienen pues este momento del besamano de la Reina Victoria Eugenia cuando vino para el bautizo del actual Su Majestad el Rey Felipe VI.
Aquí tienen pues ese proyecto no solo de reconstrucción, sino también de redecoración, que va a tener distintas fases, y aquí tienen algunas fotografías del Palacio de Liria. Y como les comentaba, como reza el título de la ponencia, pues el palacio pues, es custodio, ¿no?, de un patrimonio, ¿no? Aquí tienen pues algunas de las piezas que están en la exposición, pues las tienen en estos espacios, ¿no? La escalera principal, este es el zaguán principal y algunos de los salones más emblemáticos. Se va a hacer un gran proyecto para ubicar la colección de arte, se va a hacer un proyecto para organizar la colección, una colección que ha ido ampliándose en los últimos años y lo que se va, a través de un consejo, ¿no?, conservadores, archiveros, se va a poner orden en lo que es la disposición museográfica de las colecciones. Por eso, todo este primer piso, en la primera planta del Palacio de Liria, alberga pues, la principal colección de la historia de la familia. Este que ven aquí es el Salón Flamenco, con una de las obras más importantes de la colección, que ven en el centro, el doble retrato del emperador Carlos V e Isabel de Portugal de Rubens, con otro retrato también de Felipe IV de Rubens, el Salón Goya en la actualidad, con el famoso retrato de la duquesa y también obras de Rafael Mengs. Estas ahora las tenemos fuera porque están en la exposición de Mengs del Museo Nacional del Prado, o el salón de baile dedicado también a la emperatriz Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo, luego veremos algunas fotografías suyas ya de anciana, muere en el Palacio de Liria en 1920, con 94 años de edad, visitando a su sobrino el duque de Alba. Toda la colección que ella custodiaba en su casa de Villacirnos, en el sur de Francia, va a pasar a su sobrino el duque de Alba. De modo que el Palacio de Liria, a partir de 1920, tendrá una zona dedicada a la emperatriz Eugenia. Que aquí tienen, por ejemplo, a ver si yo sé, a ver si sé, una anécdota, las obras, las joyas que han sido robadas en el Louvre recientemente son las que aparecen en este retrato de la emperatriz. La tiara y la corona, esta corona imperial fue la que los ladrones tiraron al suelo, a la cuneta, y ahí apareció. Pues este es un tapiz gobelino de un retrato que no se conserva. El retrato oficial de Eugenia Montijo se perdió en el incendio de las Tullerías de 1870. Y ahora vamos a descender de Madrid, vamos a descender a Sevilla y nos vamos al Palacio de las Dueñas. Un palacio, como van a ver ahora, totalmente diferente al palacio del que acabamos de hablar, ¿no? El Palacio de las Dueñas recibe su nombre procede del desaparecido monasterio de Santa María de las Dueñas, que eran dedicados a monjas que se dedicaban al servicio doméstico y que en el siglo XIX pues, desapareció, que era un edificio vecino al palacio. Y el Palacio de las Dueñas, su actual construcción se encontraba en un solar que pertenecía a la Casa de los Pineda. Tengan en cuenta que en este momento estamos en el siglo XV. Esta zona pues era al final, el palacio se va a construir sobre diferentes casas con sus huertos al estilo mudéjar y pertenecía a esta casa, a esta familia de los Pineda, y que luego va a ser adquirido por una señora fundamental que fue Catalina de Ribera, una de las mujeres más poderosas del siglo XV español y concretamente sevillano. Aquí tienen una cita que se conserva en el Palacio de las Dueñas que nos resume perfectamente su historia, ¿no? Que esta casa fue fundada por el linaje de los Pineda, señores de la Casa Bermeja, y luego fue vendida en el 83 a doña Catalina Ribera, mujer del adelantado don Pedro Enrique, y que luego, posteriormente, en 1612, pasará a la Casa de Alba. Se conservan algunos elementos de esta familia, de estos Pineda, se conservan algunos elementos en el Palacio de las Dueñas. El Palacio de las Dueñas está compuesto por varios elementos bastante característicos, entre ellos dos patios, que son los que aportan sobre todo mayor interés desde el punto de vista arquitectónico y también de estilo, pero sobre todo está compuesto por muchos patios, jardines y espacios abiertos
que son realmente, merece la pena que si no conocen el Palacio de las Dueñas vayan, porque es realmente una isla, un paraíso dentro del centro de Sevilla. Y les decía que de esa etapa original se conservan algunos elementos, como la solería. Toda esta solería es de la época del Palacio de los Pineda, es decir, desde mediados del siglo XV. Esta doña Catalina había enviudado y tuvo una gran fortuna y va a ser, en la escritura de compraventa, ella va a comprar unas casas con sus soberanos y corrales y con su huerta. Es decir, ella compra una serie de casas que luego lo va a convertir en un palacio. Ella va a construir 2 palacios realmente en Sevilla, 2 palacios, 2 casas primas hermanas, que son la Casa Pilatos, que ven aquí, que hoy pertenece a la Casa de Medinaceli, y el Palacio de las Dueñas. Pero ella va, para evitar problemas entre sus hijos, va a fundar 2 mayorazgos. Al mayor, a Fadrique, le va a entregar en la Casa Pilatos y al menor el Palacio de las Dueñas. Los 2 edificios, como pueden ver, tienen similitudes, van a tener una historia diferente. El Palacio de la Casa Pilatos va a tener una etapa renacentista muy interesante, tiene una colección magnífica de azulejos, de escultura, gracias a la importancia de los duques de Alcalá y de sobre todo esa etapa en Jerusalén. Es un palacio magnífico. Y el Palacio de las Dueñas, sin embargo, va a tener una etapa totalmente diferente y será, sobre todo, tendrá especial valor por algunos de los elementos que se le irán añadiendo posteriormente. Aunque también, debido a diferentes reformas, el Palacio la Casa Pilatos va a perder parte de sus artesonados originales y el Palacio de las Dueñas los conserva. Ahora iremos viéndolo. El hijo de Catalina va a ampliar esta casa gótico-mudéjar que va a heredar de su madre y la va a convertir en un palacio renacentista. Aquí tienen imágenes del patio principal en la actualidad. Él va a decorar aquí ven, con blasones de la familia Enríquez y Rivera, los arcos mudéjares. Y en 1612 se va a incorporar a la Casa de Alba consecuencia de un matrimonio entre Antonio Enríquez Rivera y Portocarrero, Antonia, que se va a casar con el 10º duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Mendoza. Desde ese momento el Palacio de las Dueñas va a pasar a ser una propiedad, podríamos decir, periférica de la Casa de Alba, va a perder importancia. En el siglo XVIII se van a añadir elementos propios ya de los duques de Alba, como aquí tienen ese pórtico renacentista. Se le va a añadir en el siglo XVIII este escudo heráldico del 12º duque de Alba. Y en el siglo XIX va a sufrir abandono, un siglo terrible para la historia de España, y Dueñas va a estar, como digo, va a sufrir un abandono, se va a convertir en casa de vecinos. Y esta es una fotografía, de nuevo también, de Laurent. Y, a ver cómo vamos, a ver. Aquí van a hacer Antonio Machado. Van a hacer Antonio Machado, el poeta, en las casas donde vivía su padre, que era administrador. Y este es el famoso huerto del Limonero, donde va a inspirar Antonio Machado uno de sus famosos poemas. Y aquí tiene también una fotografía coloreada de la última visita que hizo a España la emperatriz Eugenia de Montijo. Fíjense, si han estado recientemente en la exposición, qué diferencia, ¿verdad? Esta señora en esos retratos tan ilustres, ¿no?, que les pintó Federico de Madrazo, Odier, esos retratos imperiales. Aquí vemos a esta señora, que es curioso que ella vivía entonces ya en Londres, ya había caído el Segundo Imperio francés, estamos en el año 70, hacía ya 40 años, ya había enviudado y había perdido también a su único hijo, que fue un drama para la emperatriz Eugenia, porque perdió a su único hijo con 23 años. De modo, por eso va a vestir continuamente el negro. Va a vivir en Inglaterra, acogida por su amiga de confianza, la reina Victoria, y su último viaje lo hizo en 1920, como digo. Ella cruzó Francia, pidió permiso a la República Francesa, y luego embarcó en Marsella hasta Algeciras. En Algeciras tomó el coche porque a ella no le gustaba el ferrocarril, le gustaba el coche, y fue a Sevilla, donde vinieron la reina Victoria Eugenia y Alfonso XIII a recibirla, y el duque de Alba también. Ella en ese momento estaba enferma de
cataratas, y el duque le propuso: señora, véngase, tía, véngase conmigo a Madrid, que un amigo, el doctor Barraquer, amigo del duque, le opera la vista, el famoso doctor Barraquer. Y Eugenia Montijo recuperó la vista y va a fallecer, como digo, a las pocas semanas en el Palacio de Liria, el 11 de julio de 1920. Pero esta fue la última visita que hizo a Dueñas con la reina Victoria Eugenia. También le debemos, al igual que el Palacio de Liria, fíjese, estos personajes se nos vuelven a cruzar aquí en la historia. De nuevo aparece Rosario, de nuevo aparece el duque Jacobo, de nuevo aparece Cayetana y Luis, porque eso que hemos ido comentando, esas tareas de adecuación que se van a realizar en el Palacio de Liria, también se van a hacer en Dueñas. Rosario va a ser la responsable del ajardinamiento del patio principal. Este patio principal que hemos visto anteriormente, que inicialmente, aquí lo pueden ver, era, fíjense, un empedrado sencillo que posiblemente este empedrado cubría la solería original, y ella lo va a jardinar en el siglo XIX, de nuevo fruto de las modas de la época. Rosario también fue fundamental porque empezaron a descubrir los cielos rasos de muchas estancias y van a aparecer de pronto artesonados originales del siglo XV, que ahora los veremos. Y el duque Jacobo, al igual que la duquesa Cayetana y el duque Luis, también tuvieron una influencia enorme en el Palacio de las Dueñas. Aquí tienen también una fotografía antigua. Aquí se va a casar la duquesa Cayetana con el duque Luis, se van a casar en la Catedral de Sevilla y la celebración será en el Palacio de las Dueñas, porque en este momento Liria está siendo reconstruido. Y les comentaba qué espacios son de los más interesantes del Palacio de las Dueñas. Les decía, el patio principal, que, como pueden ver, está compuesto de 2 plantas. La parte inferior, pues ven esos arcos de medio punto, y la parte superior, aquí tienen, sí, la parte superior es una galería que se conservan, no sé si la fotografía lo pueden ver, se conservan frescos del siglo XV que también, como después de limpiezas en los muros que estaban encalados, saben que, como saben, es una técnica muy habitual aquí en Andalucía, tiene varias funciones, una de ellas es evitar la propagación de enfermedades, pues aquí se han descubierto frescos en los muros. Y también muy interesante del siglo XV, esa fuente que ven ahí, con esos azulejos de tipo sevillano, también es una de las partes originales del palacio de principios del XVI. Yeserías renacentistas, y también tienen que están tanto en la planta baja como en la planta alta. Aquí tienen algunos detalles de esas yeserías renacentistas. Y el patio principal tuvo inicialmente los soportes primitivos, ya saben que en el estilo mudéjar solían ser de ladrillo. En el siglo XVI van a tener, si no me equivoco, el Palacio de la Casa Pilatos y el Palacio de las Dueñas van a ser los primeros edificios de Sevilla que van a tener columnas genovesas de Carrara a principios del siglo XVI. De modo que originalmente estarían hechas de ladrillo y luego son sustituidas. Les decía también el tema de los artesonados. Se conservan cerca de 20 artesonados de madera originales, entre alfarjes y cubiertas. Algunos de ellos son, toda la planta baja del Palacio de las Dueñas son del siglo XV, de época de Catalina Rivera, y luego otros son del siglo XVII. Este que ven aquí es el de la escalera principal, y este es el del Salón del Piano, o Salón Azul, que es uno de los grandes salones del Palacio de las Dueñas. Dueñas va a tener muchos elementos que nos recuerdan al Alcázar de Sevilla, porque todas estas casas sevillanas van a copiar al Alcázar. De modo que hay muchos arcos, puertas, accesos de patios que nos recuerdan, imitan al Alcázar. Y en cuanto a los interiores, pues, de nuevo, fíjense, artesonados, yeserías. Esta es la antecapilla y tiene una capilla de estilo gótica, que no sé si he traído una fotografía, pero pueden ver que son espacios donde se custodia esta colección. Aquí tienen, por ejemplo, que lo enseñó el otro día el profesor Redín, una magnífica coronación de espinas de Rivera.
el comedor principal, pues les sonará este retrato, que es el retrato de Odier, que fíjense qué pequeñito se ve aquí en el comedor, fíjense la altura de los techos, y un retrato de la duquesa Cayetana por Ignacio Zuloaga. Este es el comedor principal del Palacio de la Dueña, es un comedor de verano, está en la planta primera, que es una planta más fresca, y otros espacios también del palacio. Como pueden ver, esta sí, tienen aquí. Curiosamente, esta capilla es idéntica a la capilla de la Casa de Pilatos, son gemelas. Y tienen aquí un maravilloso Neri de Vicci. Y por último, a ver cómo voy, bien. Y por último pasamos al Palacio de Monterrey, que se encuentra en la ciudad de Salamanca. El Palacio de Monterrey es, sin duda, uno de los mayores ejemplos y joyas del plateresco español, que es icónico, es un edificio icónico de la ciudad de Salamanca, una ciudad donde, si la conocen, imagino que sí, saben que tiene mucho peso en cuanto, monumentalmente hablando, la iglesia y la universidad. Sin embargo, hay pocos palacios civiles de este rango. Es un palacio que lo va a encargar en 1539 don Diego de Acevedo y Zúñiga, tercer conde de Monterrey, que luego es un título que va a entrocar con la Casa de Alba, que ya explicaron en la conferencia de la familia cómo es un título y un palacio que se va a incorporar a la Casa de Alba en el siglo XVII. Y el tercer conde de Monterrey le encarga el proyecto a Rodrigo Gil de Antañón, que era un célebre arquitecto de la época, y a Fray Martín de Santiago. Las obras van a avanzar con bastante lentitud, puesto que el conde de Monterrey va a participar económicamente, financieramente, va a mandar dinero al emperador para defender Viena. Fíjense, claro, en ese momento es un acontecimiento vital para la historia de Occidente, que Viena no podía caer, ¿no? De modo que el conde de Monterrey mandó dinero para la defensa de Viena, y también en sus territorios de Galicia. Aquí tienen el castillo de Monterrey, que hoy no pertenece a la Casa de Alba, es un edificio que lleva tiempo siendo gestionado por entidades públicas. Hoy es un parador. Yo no he tenido posibilidad de visitarlos, pero fíjense qué maravilla esta fotografía del castillo de Monterrey. Y luego el propio Palacio de Monterrey va a tener un planteamiento que es un edificio que se había planteado, no tenemos claro si con 4 fachadas y patio central o 2 fachadas, una norte y una sur, y lo que sí sabemos es que solo se va a construir la fachada meridional del palacio. Debido a esas limitaciones de Hacienda, solo se va a construir la fachada meridional, que es esta que ven aquí, en la Plaza de las Agustinas, una fachada que, como pueden ver, va a ser compuesta de 4 cuerpos. La parte inferior va a estar destinada a las caballerizas, y las 2 siguientes, que ven que están realizadas de mampostería, que tiene un matiz mucho más medieval, pero sin duda la parte del punto de vista estético y decorativo, el gran valor de Monterrey va a ser la última planta, esta galería que se va a cerrar en el siglo XX, y los torreones. Aquí tienen una vista maravillosa. Son galerías que van a ser un recurso decorativo habitual en los palacios renacentistas españoles, y se va a decorar con chimeneas de filiación francesa, que creo que traigo aquí. Sí, aquí tienen una fotografía, fíjese qué maravilla, con los escudos de la casa. Son algunos de los elementos más interesantes y singulares del Palacio de Monterrey. De hecho, el Palacio de Monterrey va a ser tan importante en la historia de la arquitectura española, que se va a crear un estilo que se va a llamar estilo Monterrey, y que va a inspirar otros edificios. Por ejemplo, la Academia, si no me equivoco, Academia de Caballería de Valladolid, y en Sevilla lo que hoy es el Museo Arqueológico de Sevilla, en la plaza del Parque María Luisa, es también estilo Monterrey. Y de nuevo aquí ven estos torreones que tienen la parte sin duda más bella y decorativa del palacio,
donde se conservan pues, diferentes elementos como escudos de la Casa Fonseca, de la Casa de Monterrey y, de nuevo, aquí fotografías. Va a haber trabajos de rehabilitación, de adaptación, por ejemplo, aquí tienen como en el siglo XX se va a modificar la puerta de acceso, si la tenemos en el siglo XIX se encontraba de esta forma, con esas cadenas que indican que aquí alojados ha dormido un rey. Efectivamente, aquí, esta habitación que tiene, este es el cuarto del rey. Y estos fueron cambios que se hicieron en época de don Jacobo. Y lo más interesante desde el punto de vista de las rehabilitaciones y redecoración del palacio fue el cierre de la galería, de esta galería que originalmente estaba planteada al aire libre y en el siglo XX se va a cerrar. Es un proyecto que van a organizar los duques Luis y el duque Jacobo. Lo inicia el duque Jacobo, pero va a ser el duque Luis quien se va a encargar de finalizarlo. Y fíjense qué maravilla esa galería cerrada, que es el salón grande, el gran salón del Palacio de Monterrey, donde se encuentra, les traigo esta fotografía porque aquí se encuentran las dos obras más emblemáticas del Palacio de Monterrey. Me habría gustado haberlas traído a esta exposición, pero ya la gerente de Monterrey ya le he quitado el Sánchez Coello del Gran Duque, que es una pieza fundamental del palacio. Ya si le quito los Riveras, la pobre le da algo. Pero tienen aquí esos dos maravillosos, son los únicos paisajes que se conocen de José de Rivera. Y aquí tienen otras fotografías también del comedor, el comedor principal, y estancias del Palacio de Monterrey, que es sin duda uno de los palacios que si lo pueden visitar, comentarles que no lo he comentado anteriormente, los tres palacios se visitan al público parcialmente. Me refiero parcialmente porque sigue habiendo estancias que siguen siendo de uso de la familia. Recordemos que los tres palacios son residencias de la Casa de Alba, el duque los habita los tres, y en 2016 se abrió el Palacio de las Doñas al público, en 2018 el Palacio de Monterrey y en 2019 el Palacio de Liria. Y de esa visita, sin duda, yo creo que el Palacio de Monterrey es el que se respira más ese espacio habitado porque es un palacio más pequeño, con estancias más cálidas, ¿no? Y, de nuevo, colección en cada uno de los lugares, en pasillos, en salones, en antesalas. Aquí tienen el Sánchez Coello, que tienen ahora Esta es una foto un poco más antigua. Esta sala ha sufrido alguna remodelación en cuanto a la ubicación de las obras, pero quería traerles una fotografía que es interesante. Hoy están viendo ustedes estos cuadros en una sala de exposiciones, pero también quería que los viesen en su casa, en su espacio original. Y aquí la entrada del Palacio de Monterrey. Así que, bueno, creo que he cumplido tiempos, ¿sí? Espero que les haya gustado este paseo, esta visita por los palacios de la Casa de Alba, y les invito, espero que les haya despertado como se suele decir, el gusanillo, para si no han visitado estos palacios que vayan a verlos, porque merece mucho la pena. Así que muchas gracias.